Muy bien, estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de conociendo un poco de la historia con los números reales. Pero en este caso ahora vamos a trabajar la página 95. Pero aquí vamos a recordar algo muy importante. Vamos a recordar qué son los intervalos como un breve resumen. Los intervalos nos dice que es un conjunto de números que se ubican dentro de una recta numérica. ¿Cuántos tipos de intervalos hay? Hay 3, abierto, cerrado y semiabierto. Ahora, nosotros lo podemos representar de diferentes maneras. Por ejemplo, según la recta numérica, según la forma conjuntista que observas por aquí y también la representación simbólica de dicho intervalo. Entonces, ¿cómo puedo yo representar los intervalos? Mediante la recta numérica, mediante la forma conjuntista o una desigualdad y también mediante la forma simbólica de dicho intervalo. Por ejemplo, si mi intervalo es abierto, ¿qué significa? Que yo no puedo tomar los extremos, en este caso A y B. Por lo tanto, el X de dónde a dónde varía. El X va a ser mayor que A y al mismo tiempo el X es menor que B. Ahora, ¿cómo represento este intervalo? De la siguiente manera. Simbólicamente será igual a decir X pertenece al intervalo que va de A a B, pero abierto en A y abierto en B. ¿Y cómo se representa? Mediante corchetes invertidos, como observas en los extremos. Pero ¿qué pasa cuando el intervalo es cerrado? Utilizando la recta numérica, cuando es cerrado se pintan los puntitos en A y en B, resaltando eso. ¿Y el X de dónde a dónde varía? El X varía desde A hasta B. La desigualdad es la siguiente. X es mayor e igual que A, pero menor e igual que B. ¿Y cómo se representa simbólicamente dicho intervalo? El X pertenece al intervalo AB y en los extremos vas a dibujar los corchetes. Recuerda, cuando es cerrado, corchetes. Cuando es abierto, corchetes pero invertidos. Ahora, semiabierto, ¿qué significa? Que en un extremo es cerrado y en el otro extremo es abierto. Por ejemplo, en A es cerrado y en B es abierto. ¿Cuál es la desigualdad? X es mayor e igual que A porque puede ser A, pero el X es menor que B. Por lo tanto, ¿cómo lo represento? X pertenece al intervalo AB, escribes tus extremos, pero recuerden, A es cerrado, corchete, y en B es abierto, corchete invertido. Esto es un resumen de intervalos. Ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a resolver la página 95 y responder las preguntas. Empecemos con la primera, nos dice, representa mediante una recta numérica el tiempo de desarrollo de la cultura más antigua. Según el texto o la situación significativa, la cultura más antigua es la de Caral. Y dice lo siguiente, que su periodo de desarrollo fue desde el año 3000 a.C. hasta el año 1800 a.C. Recuerda, decir antes de Cristo y después de Cristo significa algo muy sencillo. Después de Cristo significa que son fechas que se deben ubicar en la parte positiva de la recta numérica. Pero si nos dicen fechas antes de Cristo, significa que son números que se deben ubicar en la parte izquierda, colocando el signo menos correspondiente. Por ejemplo, si me dice Caral se ubicó en un periodo de desarrollo del año 3000 antes de Cristo, yo coloco menos 3000. Hasta el año 1800 antes de Cristo yo debo colocar menos 1800. Siempre cuando las fechas están con antes de Cristo, coloca el signo menos. Y cuando están después de Cristo, ya puedes escribir signo positivo. Aquí está el intervalo que representa ese periodo. Menos 3000, 1800. Listo. Ahora, la pregunta número 2, ¿qué nos pide? Completar el periodo de desarrollo de las culturas mediante los intervalos. Entonces, ¿cuántas culturas tenemos? Tenemos Chavín, Caral, Mochica, Chimú, Paracas e Inca. Entonces vamos a colocar los intervalos o los periodos de desarrollo de cada una de las culturas. En primer lugar, vas a colocar intervalos cerrados en sus extremos. Recuerda, si es antes de Cristo, colocas negativos. Empecemos. Chavín, desde 1200 a.C. hasta 400 a.C. ¿Qué vas a colocar? Menos 1200, menos 400. Cerrado, cerrado. Es decir, corchete, corchete en los extremos. Caral se desarrolló desde el año 3000 a.C. hasta el año 1800 a.C. Tú vas a escribir menos 3000, menos 1800. Cerrado y cerrado en los extremos. Mochica se desarrolló en el año 100 después de Cristo hasta el año 700 después de Cristo. Eso que me indica que son positivos, 100, 700, cerrado y cerrado en los extremos. Chimú se desarrolló en el año 900 después de Cristo hasta el año 1470 después de Cristo. Cerrado, cerrado y son positivos. Paracas, cuidado aquí con Paracas, se desarrolló en el año 700 antes de Cristo
hasta el año 200 después de Cristo. Es decir, voy a escribir menos 700, 200, cerrado y cerrado en los extremos. Por último, la cultura inca se desarrolla en el año 1100 después de Cristo hasta el año 1532 después de Cristo. Positivos ambos extremos y cerrado en cada uno. Veamos la pregunta número 3, que nos dice: ¿de qué manera podemos representar en la recta numérica el periodo de cada cultura pre-inca e inca? La respuesta es utilizando los intervalos. ¿Pero qué tipo de intervalos? Los intervalos cerrados, para ser un poco más específicos. Ahora, veamos la número 4. Nos dice: representa de forma conjuntista, es decir, utilizando la desigualdad, cada intervalo de tiempo que hemos visto en la pregunta número 2. Empecemos. Tenemos la cultura chavín, caral, mochica, chimú, paracas e inca. ¿Cómo represento en conjunto estos intervalos? Sencillo. Antes de empezar, recuerda, estás en una recta numérica. Van números reales. Por lo tanto, el X que se encuentra en nuestro intervalo es un número real. No te olvides de eso. Por eso siempre iniciamos. El X pertenece a los reales. Tal que, primer intervalo, ¿no? Desde menos 1200 hasta menos 400. Sería, el X es como es cerrado, el X es mayor e igual que 1200, pero menor e igual que 400. Caral, el X es mayor e igual que menos 3000, pero menor e igual que menos 1800. Mochica, el X es mayor e igual que 100, pero menor e igual que 700. Si abarca de 900 a 1470 en ese intervalo, entonces la desigualdad sería: el X es mayor e igual que 900, pero menor e igual que 1470. Paracas va a ser mayor e igual que menos 700, pero menor e igual que 200. La cultura inca, si abarcó de 1100 a 1532, su intervalo va a ser: el X es mayor e igual que 1100, pero menor e igual que 1532. Como observas, estamos solo aplicando la definición de un intervalo cerrado, como hemos visto en nuestra definición inicial. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la número 5? En la número 5 vas a dibujar la recta numérica. Vas a ubicar las 4 culturas principales: chavín, paracas, mochica y chimú. Vas a pintar los intervalos, vas a resaltar los intervalos que representan su tiempo de desarrollo. Chavín, menos 1200 a menos 400. Mochica, de 100 a 700. Chimú, de 900 a 1470. Paracas, desde menos 700 hasta 200. Ahora vamos a responder 3 preguntas importantes que nos indican lo siguiente. La primera pregunta dice: ¿entre qué años coincidieron la cultura chavín y la cultura paracas? Es decir, ¿en qué años tienen en común la cultura chavín y la cultura paracas? ¿Dónde se intersectan estos dos intervalos de azul y de rojo? Como puedes observar aquí, ¿coincidieron en qué fecha? Desde el menos 700 hasta el menos 400, ¿correcto? Pero no vamos a escribir esos números, sino vamos a escribir esto. Coincidieron en los años 700 antes de Cristo y 400 antes de Cristo. Esa es la interpretación de esos signos. Veamos la segunda pregunta. Nos dice: ¿entre qué tiempo se desarrolló la cultura paracas, pero que no coincidan con mochica ni chavín? En otras palabras, como paracas abarca desde menos 700 a 200, como observas en el gráfico, tienen periodos en común con chavín y mochica. Entonces, nosotros tenemos que quitar esos periodos. Tenemos que quitar esta porción del intervalo y esta otra. ¿Y qué nos quedaría? Que la cultura paracas se desarrolló únicamente desde menos 400 hasta 100. Entonces, tú vas a interpretar eso. Se desarrolló únicamente la cultura paracas entre el año 400 a.C. hasta el año 100 después de Cristo. Ahí está la interpretación de ese intervalo que hemos resaltado. La siguiente pregunta nos dice: representa simbólicamente, es decir, utilizando un intervalo, el tiempo de desarrollo de la cultura chavín y chimú. Sencillo. Vamos a dibujar el intervalo. La cultura chavín abarca desde menos 1200 hasta menos 400. Ahí está el intervalo que representa su tiempo de desarrollo. Chimú, desde 900 hasta 1470. Este intervalo, cerrado en los extremos, como observas, representa su tiempo de desarrollo.
Bueno, adicionalmente nos dan dos preguntas para poder finalizar la página 95. Nos dicen, ¿no? ¿Qué dificultades tuviste para responder las preguntas de la situación significativa? Una de ellas sería ubicar los periodos en la recta numérica, sin equivocarse cuando se trabaja con los números negativos al ubicarlo dentro de la recta numérica. Y número 2, sucede también que no sabemos calcular en algunas situaciones la distancia cuando los valores son negativos. Ahora, ¿cómo hemos superado esa situación? Bueno, primero recordando la ley de signos, ¿no? Menos por menos es más por menos es menos, etc. Y también recordando la definición de qué? Recordando la definición de qué? De la distancia, ¿no? O el valor absoluto, como algunos llamamos. Y la pregunta 2 nos dice, desde el año 50 a.C. hasta el año 50 después de Cristo, ¿cuántos años transcurrieron? Lo que vas a hacer es dibujar tu recta numérica. 50 a.C., negativo, menos 50, el 0 en el medio, y luego 50 después de Cristo, positivo. Aquí está el intervalo, desde menos 50 hasta 50. ¿Cuánto es la distancia? Recuerda, se resta de mayor a menor, valor absoluto. 50 menos 50. Menos por menos, más. 50 más 50, 100. ¿Y cuánto es el valor absoluto de 100? Es el mismo 100 porque es positivo. Por lo tanto, ¿cuántos años transcurrieron? La respuesta es 100 años. Entonces espero que hayas entendido esta segunda parte de conociendo un poco de la historia a través de los números enteros. Muchas gracias.